capítulo 10 de Marcos, y son los momentos en que la palabra nos permite tocar otro tema, un tema muy interesante, ¿verdad? Para mí el tema es porque nos gusta mucho las historias de amor. Nos gustan las películas de los caballeros que luchan por el amor de su amada y hacen un montón de peripecias para ganarse su amor, ¿verdad? Nos encantan esas historias. Y también nos gusta ir a las bodas. Nos encantan las bodas, a ir a comer, ¿verdad? Pero también nos encanta ver la felicidad de esas personas, cómo sonríen, cómo se gozan de ese momento tan importante como es el matrimonio. También desde niños nos contaban historias, cuentos de hadas y todas esas cosas, y nos decían, el final del cuento siempre terminaba, y vivieron felices para siempre. ¿Así? Nos encantaban esas historias. Así crecimos rodeados de esas historias y esas cosas, buscando también un día nosotros la felicidad. Pero para poder llegar a ser felices en el matrimonio hay que realizar o traer unos elementos o practicar algunas cosas antes de tomar la decisión de quién será la persona con quien me casaré. Y es importante que al tomar esa decisión nosotros incluyamos a Dios, porque Dios es el creador. Él nos ha dejado un manual, y en este manual podemos encontrar lo que Dios ha establecido sobre el tema, la familia. La iglesia, dice la palabra de Dios, es columna y baluarte de la verdad. Y eso nos indica, bueno, tuve que buscar qué era baluarte, porque siempre es un punto defendible en un castillo, una construcción. El baluarte es como una punta que sobresale a un castillo, una edificación. Entonces, en esa punta, ese es un lugar fácil para defender, porque como es delgado así, los cañonazos eran difíciles de darle, era difícil de muchas maneras llegar a él, porque inmediatamente te cubría un amplio espectro de la parte de adelante. Para que la artillería, como tú ponías en esos baluartes, tu artillería llegaba al enemigo y el enemigo se tenía que correr un poco más atrás. Entonces no llegaba a las murallas totalmente, porque el baluarte le hacía que no llegaran. Así que era una forma en que se defendía los muros del castillo, ¿sí? Así que dice que la iglesia es columna, o sea, base, y baluarte, defensa de la verdad. Porque ella es la casa del Dios viviente, del Dios único, el Dios verdadero. Y somos responsables como iglesia de declarar la verdad sobre el matrimonio. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. El viernes hablábamos de que pues están sucediendo cosas en el mundo y están cambiando leyes y haciendo cosas que están avasallando a la familia. Los matrimonios, cada día más, pues hay más divorcios. Y nosotros como la iglesia debemos enseñar la verdad. La creación de Dios es perfecta. Dios creó todo. Lo que hizo fue perfecto y bueno. Cuando hizo al hombre y a la mujer, dijo que lo que había hecho era muy, muy bueno. Así que Dios es el creador del modelo perfecto de la familia. Pero este modelo, sabemos pues que fue alterado, fue distorsionado, fue dañado por el pecado.
Así que el modelo del matrimonio que algunas veces se practica no es el original, como nos ponía el maestro Freddy el viernes también, nos puso una cuchara dentro de un vaso de agua. No podíamos ver lo original porque el agua distorsionaba la luz y no se podía ver con claridad. Así el matrimonio de hoy está distorsionado y muchas cosas que pues se han enseñado que es el matrimonio no es, en realidad no lo es, porque la imagen que Dios creó pues se ha perdido en el tiempo, pero nosotros como iglesia debemos enseñarlo. Así que la pregunta de hoy es: ¿está la iglesia enseñando la verdad sobre el matrimonio y el divorcio? Es un tema muy difícil, tanto que la pregunta sobre el divorcio, muy capciosa, se la hicieron a Jesús para tentarlo. Es muy difícil la pregunta. Y el Señor Jesucristo, pues muy sabiamente le contestó a estos que les preguntaban. El mundo también constantemente se hace esta pregunta, y aún los creyentes dentro de la iglesia se hacen la misma pregunta. Y es difícil a los líderes responderla, tienen cierto temor de ser juzgados por lo que digan, porque tenemos un chipcito ahí en la cabeza metido que se llama la ley. Todavía a veces no la queremos dejar y todo lo vemos así en función de la ley. Pero tenemos que reconocer que en Cristo, pues el Señor Jesucristo nos ha dado libertad. Así que tenemos que aprender y enseñar según lo que vivimos hoy, en la libertad que Cristo nos ha dado. Así que la respuesta del Señor Jesucristo fue perfecta. Él tiene la respuesta perfecta y voy a tratar de limitarme a la respuesta del Señor Jesucristo, como lo estableció. Así que, ¿qué debe enseñar la iglesia sobre el matrimonio? ¿Qué debe enseñar la iglesia sobre el matrimonio? Esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar hoy. La iglesia debe enseñar que Jesús fue el creador de la familia, el modelo original. Muchos se atribuyen esto del matrimonio y la legalidad del matrimonio, pero el creador del modelo original de la familia fue el Señor Dios. Y la cita allí, cuando leímos Marcos, decía, cuando le hicieron la pregunta, él comenzó a decir: este es el modelo original. El hombre dejará a su padre y a su madre. En ese modelo se ve un hombre formado por el padre, quizás de alguna manera listo para ya formar su propia familia, y una madre que su parte en la formación de los hijos siempre es el amor y el cariño. ¿Sí? Papá es todo fuerte, la mamá es amor, cariño, ¿verdad? Pero este hombre queda preparado para ser entregado, por decirlo así, a una mujer o una dama preparada para entregarse a un hombre y formar una nueva familia. Y bueno, ¿y el papá de Adán? ¿Qué hizo con él? Le enseñó a trabajar. El papá de Adán le enseñó a trabajar. Adán no andaba como muchos piensan y las propagandas de que Adán andaba por ahí de vago. No, señor, en el Edén no había vagancia. Adán estaba trabajando. Dice que cuando creó Dios el huerto del Edén, Dios puso a Adán para el huerto para que lo labrase. Y también le dio otras muchas tareas, unas tareas muy de ingeniería. Tenía que labrar y cuidar el huerto. Me imagino que también tenía que sembrar. Si es labrar, tiene que hacer todo el proceso, limpiar y todo lo demás. Sembrar, preparar la tierra. Claro que el huerto daba 100 por 1, ¿no? Sembraba una semillita y salía un montón. Pero también le dio tareas de sabiduría. No sé de dónde se sacó a Adán todos esos nombres, ¿verdad? Era muy inteligente Adán, porque le puso nombre a todos los animales. ¡Wow! Y en esa tarea, Dios vio que Adán necesitaba una ayuda idónea. ¿Sí? Así que Dios preparó a este varón y también
le trajo la ayuda idónea. ¡Qué bueno! Eso dice la Biblia en Génesis 2, 18 al 23. Vamos a leerlo para que nos gocemos con esa palabra del modelo original. Cómo Adán y Eva se conocieron. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Una persona capaz, con todas las capacidades y las aptitudes y todo para ayudar y ser ayuda perfecta para el hombre. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Fue gozo lo que sintió Adán cuando vio a su mujer, ¿verdad? Mujer que Dios le proveyó. De pronto el tema de los padres que proveen de esa pareja para los hijos, pues se quedó allá en el oriente, ¿verdad? Pero creemos que dentro de la familia, de la iglesia, pues los padres son los que pueden dar el mejor consejo a los hijos para la escogencia de una pareja. Es el objetivo de entregar su hija o su hijo a la pareja, a la otra pareja, es proporcionarles un mejor mañana. Todo esto está en el acuérdense, antes de capítulo 3 de Génesis. Esto es el plan original, está perfecto, el Padre es perfecto. La segunda razón que debemos enseñar, que Dios creó a la familia original, la primera pareja fue constituida para que su descendencia administrara la creación y glorificara a Dios. Eso también lo vemos cuando Dios creó al hombre, y en Génesis 1:26, y le dice cuál era lo que iba a suceder. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso quiere decir que el hombre era el dueño y señor de la creación. Eso había sido entregado en sus manos y él tenía que gobernarla. Ese era su regalo. Dice Dios en el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí está claro que su propósito de multiplicarse sería que su descendencia heredaría toda la tierra y ellos gobernarían la tierra. Una descendencia perfecta, ¿verdad? Eso era lo que estaba planteando Dios. Así que es el objetivo, y Dios iba a ser glorificado con esta descendencia. Ese es el plan original. Además de eso, también la relación del hombre y la mujer eran perfectos, igual que la relación que tenían con Dios. Leamos Génesis 2:24. Dice allí, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué cosa tan hermosa vivían estos dos, la primera pareja. Vivían en armonía, ya no eran dos, eran uno, una sola carne, un solo espíritu, unidad total. Uno no podía vivir sin el otro.
Y además, si su relación era sin pecado, eran transparentes. No había ningún tipo de juicio, no había ningún tipo de egocentrismo. Y esto de que estaban desnudos nos dice eso. Ellos estaban con libertad uno enfrente del otro y no se avergonzaban. Estaban en libertad. ¿Y su relación con Dios cómo era? En el capítulo 3 dice que el Señor estaba paseándose, en el versículo 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Hasta ahí. Dios paseaba por el huerto tranquilamente y hablaba con Adán y con Eva. O sea, que Él los visitaba y la relación que tenía Dios con Adán y Eva, como hijo, como su creación era perfecta. No había ningún impedimento, no había nada que impidiera esa relación. Ese es el modelo original que Jesús le mencionó a los fariseos. Le dijo, así era en el principio. Así fue creado el hombre para que llenara esta tierra y fuera una ciudad, un pueblo de hombres y mujeres que glorificaran a Dios. Pero también, ¿qué cosa debe enseñar la iglesia sobre el matrimonio? La iglesia debe enseñar que el pecado entró en el mundo y destruyó esa unidad, destruyó ese modelo original. Así que la unidad con Dios quedó totalmente destruida. El hombre y la mujer ahora tenían miedo. Leyendo ahí en el versículo 8 que leíamos, dice, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Una figura muy triste. Después de haber tenido esa relación con Dios, ahora el hombre se escondía detrás de árboles porque tenía miedo. Entró el temor. Ya no eran dos. Ahora había un problema. Estaban avergonzados. El hombre se hizo, de alguna forma, increíblemente agarró hojas y se vistió con esas hojas para cubrir su desnudez. Ya no quería que Eva lo viera desnudo. Ya no quería. Ya no confiaba en su mujer. Ahora había razones egocentristas. ¿Cómo sabemos eso? El hombre quedó totalmente separado de Dios. La Biblia nos dice que cuando el pecado entró en el mundo, entró la muerte. Y la muerte significa muerte espiritual. No cayeron muertos Adán y Eva en ese momento, pero quedaron separados de Dios. Su relación con Dios quedó anulada. No quiere decir que Dios no le podía hablar. Quería decir que ellos ya no tenían conexión espiritual con Dios. Ya no había vida en ellos espiritual. Estaban muertos espiritualmente. Se habían desconectado de la santidad de Dios. Ya no eran santos. Por haber obedecido a la voz de Satanás, ambos se convirtieron en esclavos de él. Y lo peor de todo el regalo que habían recibido en sus manos, ellos eran dueños de toda la creación, lo perdieron todo porque ahora era de Satanás. Esclavos y sin nada. Caímos de la gracia de Dios. Quedaron totalmente despojados. Eso es lo que vino a hacer Satanás, ¿verdad? A matar y a destruir. Toda la creación cayó bajo maldición y comenzó a reinar la muerte. Qué triste esa parte. Es muy triste. También el pecado destruyó esa unidad que tenían esos esposos, esa perfecta unidad. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó eso? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras?
Pero Adán no reconoció que él faltó al mandamiento de Dios. Lo primero que hizo fue ella, la que tú me diste. Ya empezó. Ella, fue ella. Tú me la diste, le echó la culpa a ella y le echó la culpa a Dios. Totalmente. Él no dijo, desobedecí a tu palabra. No dijo eso, dijo, ella y tú. Yo no hice nada. Tú me la pusiste. Bueno. Y Dios inmediatamente vuelve la mirada a la mujer. ¿Qué hiciste? Yo no fui. La serpiente que tú pusiste aquí, ella fue. Me engañó. O sea, todo el mundo estaba quitándose la responsabilidad de la instrucción de Dios de no deben hacer esto. Y era la única señal de la autoridad de Dios. Ustedes son solo administradores de la creación, no dueños de ella. Así que no debían desobedecer a la instrucción de Dios de no comer de este árbol. Una sola instrucción, un solo mandamiento para estas personas. Y fallaron. Fueron engañados. Porque Satanás vino a matar y a destruir, a despojarnos. Ahora ellos, ¿cómo se veían? Ya uno no confiaba en el otro. Porque Adán le echó la culpa a ella. Ella, la mujer que me diste, ella me dio a comer. Ella me dio a comer. Echándose la culpa, ¿verdad? Ambos. ¿Qué habrá dicho la mujer después, más adelante? Por tu culpa, por dejarme sola, o cosas así. Ya comenzaron a pelear allá. No lo dice la Biblia, pero uno se imagina de todas esas cosas, ¿verdad? También la relación entre los hijos fue destruida. ¿Cómo ahora era la simiente del hombre? ¿Cómo iba a ser la reproducción? Ya no iba a ser a la imagen de Dios, porque ya Adán no tenía la imagen de Dios ni la santidad de Dios. Así que la reproducción, la semilla que nacería, sería la semilla del pecado. Sus hijos traerían el pecado. Ya nacerían con la naturaleza pecaminosa y distorsionada. Ahora vendrían con envidia, egocentrismo, todo. Y si ustedes pueden hacer la prueba, ustedes ponen 2 niños y un juguete en medio y ay, Dios mío, pelea, mordisco, todo eso sucede. Son niños, son bebés. ¿Quién les enseñó eso? Ya lo traen de fábrica. La naturaleza pecaminosa, nacemos con ella. Vemos la historia más adelante que pasó con los hijos de Adán y Eva. Dios miró la ofrenda de Abel con agrado porque había traído de lo mejor de sus ovejas y una ofrenda de sangre. Pero Caín dice que trajo de los frutos de la tierra. Y Dios no vio con agrado su ofrenda. Y en Génesis 4 vemos que Caín se enojó por esto. Y Dios le habló. ¿Por qué te enojas? Si hubieses hecho bien, pues estarías bien, pero si haces mal, el pecado está ahí. Tienes pecado, le está diciendo, tienes naturaleza pecaminosa, cuídate porque tú te puedes enseñorear de ella, pero si lo dejas libre te va a hacer daño. Y exactamente eso fue lo que hizo Caín. Y llamó a su hermano, lo invitó a dar un paseíto y lo mató. Cosa increíble, ¿verdad? El primer asesinato dado en la familia de los hijos caídos de Dios. Toda la relación estuvo destruida. Se dañó todo. La reproducción de los hombres solo generaba dolor. Sabemos de la historia que luego de esto el mundo prácticamente se vino a la destrucción propia porque el pecado sobreabundó. Y el pensamiento de los hombres era solo de continuo al mal. Y cuando hablamos de mal es matanza, destrucción, todo lo que ustedes quieran llamarle.
Y Dios vio esto y tuvo que enviar el diluvio. El modelo de la familia permaneció. Adán y Eva formaron una pareja y tuvieron hijos y tuvieron hijos y tuvieron muchos hijos. Vivieron por muchos años y poblaron la tierra, pero ya no de una simiente perfecta, sino una con pecados. Pero todo eso fue destruido y Dios escogió, sabemos pues, a Noé, ¿verdad? Y este hombre, después que pasó el diluvio, en su familia pasó otra vez un pecado. El primer día se emborracha Noé. Sembró un viñedo y se emborracha. Y su hijo lo deshonra. El pecado continúa. Aunque destruyó toda la creación, el pecado continuaba ahí. Porque eso no se le quita a nadie. Eso lo traemos por naturaleza. Y así ha crecido la familia, distorsionada, con todas esas limitaciones. Pero el modelo original está allí. Hay algo que no se perdió. ¿Qué no se perdió? Que serán una sola carne. No se perdió eso, eso continuó. Serían una sola carne. Cada vez que un hombre se une a una mujer, una carne son. Una carne en propósito. Es necesario que sea una carne en propósito para que los hijos pues tengan propósito, si no hay una destrucción en la familia. La sociedad dice de la familia que es el núcleo principal. Todas las sociedades se fundamentan en la familia. Donde la familia se destruye la sociedad. Donde los países o los pueblos no ven con respecto a la familia, ese país cae. Lamentablemente, Satanás está haciendo eso, destruyendo los hogares, las familias. Hoy día, pues tenemos hasta 8 definiciones de familia. No podemos hablar de papá y mamá porque está limitada. Ahora hay solo papá, solo mamá. Hay la extendida que son los familiares, ¿sí? Y todo eso es familia. Lo definimos como familia porque es el lugar donde se le provee de las condiciones a los niños para su crecimiento, para su desarrollo, a la escuela y todo lo demás. Para prepararlos para la vida, para prepararlos para la siguiente generación. Así ha sido, la sociedad ha tomado ese modelo, lo ha practicado, pero Satanás lo sigue distorsionando cada día, así que ustedes saben lo nuevo, ¿verdad? Ya no es solamente esas 4 cosas, sino ahora son 8, así que imagínense qué otras cosas más hay. Ahora están las familias adoptivas y otro montón de cosas que se están permitiendo, pero que no son el modelo de Dios. El modelo de Dios tiene que ver con Dios. El modelo de Dios, estaba Dios allí en el Edén. Eran ellos dos y Dios. Ese es el modelo de Dios. Pero cuando dos se unen sin Dios estar allí, hay problemas. Hay problemas. Sabemos que pues puede pasar el tiempo, puede pasar muchos años, dos unidos, ¿verdad? Un hombre y una mujer unidos por muchos años, pero si no está Dios allí, nosotros estamos seguros que muchas cosas pasaron. O uno soportó al otro, el uno se aguantó todo del otro. Ese no es el modelo que Dios bendice, ese no es el modelo que Dios honra. Es el modelo donde está Él presente. Así que la iglesia también debe enseñar de que ocurrió el diluvio y todo lo demás. Después de eso, Dios mostró a un pueblo y a este pueblo le dio leyes. Así que debemos enseñar como iglesia que Dios estableció leyes para que los hombres pudieran tener una relación con Él. Dios nos dio normas, las relaciones humanas, muchas leyes, cómo debíamos conducirnos. Cuando Dios dio las leyes, que pues la conocemos como los primeros 5 libros, ahí están todas las leyes que pues regían a este pueblo, al pueblo de Israel. Leyes sobre la convivencia, pero también las leyes del matrimonio. Y
dentro de estas leyes, entonces Dios le permitió al pueblo el divorcio. Así que llegamos a la pregunta de los fariseos: Señor Jesús, ¿es posible que el hombre repudie a su mujer? Jesús, ¿qué le contestó? ¿Qué dice la ley? Pues la ley dice que Moisés permitió dar carta de divorcio. Eso es lo que dice la ley misma. Y Jesús lo contestó: sí, pero eso fue puesto por causa de vuestro pecado, por la dureza de vuestro corazón. Y ahí es donde tenemos que poner nuestro entendimiento. Estamos hablando allá en la ley y estamos acá en la gracia. La ley, la gracia. Jesús ya está en los cielos sentado a la diestra del Padre. Y tenemos que ver qué pasó allá. Dios tuvo misericordia con esas personas. Porque al saber que este modelo no cambió, esto no cambió, eran una sola carne. Un hombre y una mujer se unían y eran una sola carne. Cuando una pareja está en problemas y comienzan los problemas, literalmente se destruyen. Sus vidas son destruidas. Uno no lo entiende hasta que no lo viva. Pero la vida queda totalmente destruida. Una mujer puede quedar avasallada o un varón puede quedar totalmente avasallado. Eso es pecado. Eso fue lo que Satanás introdujo, el pecado. Y Dios no podía decir, bueno, la ley dice y punto, porque Dios nos ama. Y Él estableció una manera de que si había un problema en esa pareja, les diera la oportunidad de separarse, aunque son una sola carne. La ley del divorcio está dictada en Deuteronomio 24:1. Viene la pregunta otra vez: ¿es posible esto? Sí, pero por causa del pecado Dios estableció esto. Deuteronomio 24:1 no está diciendo que se permite el divorcio. No es eso lo que está diciendo. Deuteronomio 24 está regulando algo de algo que ya se está dando, que es el divorcio. La única razón por la cual Dios permitía el divorcio era por asuntos, por decirlo así, morales. Leamos 24, Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, o sea, algo inmoral, o sea, adulterio, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse de nuevo. ¿Había algún problema con eso? No, eso no es lo que se está regulando. Se está regulando lo siguiente. Pero si la aborreciere este último, o sea, el segundo matrimonio, ella otra vez la aborrecen, el hombre, porque es el hombre que está haciendo estas cartas. Tiene que ser ¿por qué causa? Por adulterio o lo que dice ahí, cosa indecente. Dice, si el segundo la repudia y la despidiere y ella pues o se muere también, esa es otra forma, ahí muere. Entonces, ¿qué pasaría? El postrer hombre que tomó la mujer no puede tomarla nuevamente como esposa. Esa es la regulación que está dando Moisés. O sea, sí se estaba dando los divorcios, pero si la mujer se casaba con otro, pónganse esto, vamos a ver, se daba el divorcio, él la repudiaba y este hombre podía volver a tomarla por mujer si no se había casado con otro. O sea, él podía volverla a tomar por mujer, pero la repudiada, ¿no? La repudiada podía ser tomada de nuevo. Pero si ella se casaba con otro, ya el primero quedaba anulado totalmente. Ahora,
la ley de Dios habla de el adulterio, ¿verdad? ¿Y qué es el adulterio? Tener una pareja y serle infiel a esa pareja. Eso es adulterio. Hay adulterio cuando uno se debe a una pareja y yo soy infiel a esa pareja. Modernamente, pues, cualquier relación fuera del matrimonio, ¿verdad? Por decirlo así. Ahora, la ley establece que si la mujer no decía nada del hombre, pero igual pasa hoy, pero allá en ese tiempo solo el hombre era el que podía dar su carta de repudio. Pero se estima pues que, así como toda ley, los hombres estudiosos de la palabra y de la ley, como ley, comenzaron a crear sus propias normas. Y comenzaron a inventar de que no solamente la cosa, como Dios no puso allí que era por el pecado en sí, puso por algo indecente. Entonces el hombre dijo, cualquier cosa que haga la mujer para el hombre es indecente. Y entonces si quemaba el arroz, es una indecente, no me está honrando. Si hacía alguna cosa que para el hombre le parecía indecente, se dejó ver los tobillos, es indecente. Cualquier cosa. Y eso era lo que le molestaba a Dios, porque habían cambiado su ley. Y Jesús la está afirmando cuando le preguntan eso. ¿Pero dónde aparece eso? En Mateo. En Mateo él dice, a excepción por causa de fornicación. Para interpretar bien la palabra. Pero ustedes no han hecho eso. Ustedes han enseñado que por cualquier cosa. Así que imaginen si se está enseñando, si se enseñase que por cualquier cosa, ¿qué ustedes creen que va a hacer el pueblo? Lo mismo. Por cualquier cosa. Por cualquier cosa dejaban a su mujer. La estadística en Panamá dice que hay 12 matrimonios diarios, 40 matrimonios diarios, 12 divorcios diarios. Diarios. Se casan 40, se divorcian 12. Imagínense. Más o menos en el 2016. Y eso va en aumento, porque al principio era poquito. En 1952 era 1 por día, ahora van por 12. Piensen por un momento cómo va esto. ¿Por qué razones se divorcian? Mutuo acuerdo. La mayoría, 69%, llegan a un mutuo acuerdo. No sé qué significa. Mutuo acuerdo, ya nos divorciamos tú y yo. No hay problema, ¿por qué? Ese es el que menos cuesta. Porque los divorcios cuestan según la causa. Si hay una causa poderosa, entonces valen $1,500, de 500 a $1,500. Así que uno busca el más barato para deshacer la relación. Ya es dinero lo que media ahí. Destrucción. Claro que cuando te casan te dicen, bueno, todas estas cosas, pero igual hay dinero de por medio para divorciar a una persona. ¿Y de qué edad se divorcian? Los primeros 5 a 9 años se divorcian. Cuando llegan a los 25 de años de casado y cuando llegan a los 15 años también. Entonces uno se pone a calcular ahí. A los primeros 5 a 9 años se divorcian. Pareja joven. Pero cuando cumplen 15 años también se divorcian. Más o menos el hombre tiene como 40. Esos son los momentos donde le entra la locura de verano. ¿Cómo le dicen eso? Pues ahí se divorcian. 15 años, ¡boom! Aumenta el divorcio. Y después a los 25, increíble, ¿eh? Ya se cansaron totalmente. Estadísticas panameñas. Y va a haber más divorcios porque totalmente la definición de lo que es la familia está siendo destruida cada día. Pero Dios es misericordioso. Dios sabe las condiciones. Estamos hablando de la ley de Dios. Si Dios permitió el divorcio,
es porque él sabe que el pecado es así. El pecado del hombre, el de hacer daño a la otra persona. No tiene otra palabra. Pecado es pecado y es egocentrismo lo que había allí. Y Dios es misericordioso para con sus hijos y Él quería, de alguna manera, no dejar a una mujer sola, rechazada y tirada ya en la casa de su padre. No, le daba la oportunidad de que contrajera nuevas nupcias. Si ella había roto ese matrimonio porque ya contrajo nuevas nupcias, ya ella no era adúltera. No había adulterio. ¿Cómo sabemos que sí se podían casar? Ahí está claro que sí se podían casar según la ley. Pero también, pues, cualquier hombre podía tomar a una mujer viuda o una mujer repudiada como esposa. La Biblia también mira esta figura como Israel. Dios le dio carta de divorcio también a Israel. En Jeremías aparece, en Isaías también aparece. Y le dijo en Jeremías, mira que le di carta a Israel y Judá hizo lo mismo, me fue infiel. Y también a ti te daré carta de divorcio. Dios conoce ese término, la carta de divorcio. Pero Él luego dice, pues te vuelvo a recoger, te vuelvo a aceptar. Él sí dejaba la figura de que tomaba nuevamente a la que había repudiado por el amor que Dios tenía para con su pueblo. Esa es la figura del divorcio en los tiempos de Jesús. Pero como estaba sucediendo esto con los fariseos, ellos lo querían, pues era una trampa, ¿verdad? Lo querían hacer caer. Le estaban preguntando, ¿es lícito que se divorcie uno por cualquier cosa? Pero Jesús no les contestó. Si se dan cuenta, le contestó por dos cosas. ¿Qué dice la ley? Y lo segundo que le dijo, así dice Dios. Punto. Si al mismo Jesús le preguntaron y él respondió de esta manera, dijo, así dice la ley, y el matrimonio original era lo que dijo Jesús, entonces busquen ahora lo que pasó después. En Marcos, los discípulos estaban, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Así que lo agarraron a solas allá y le preguntaron nuevamente sobre lo mismo, dice allí. Le preguntaron, Señor, entonces, ¿nos podemos divorciar o no? Marco es muy amable y no pone lo que ellos dijeron después. Porque en Mateo sí lo registra. Mateo registra la palabra de los discípulos. Y los discípulos dijeron así, mejor es que no nos casemos si esta cosa es así. Así lo dijeron, mejor es que no nos casemos si esto es así. Que yo no me puedo divorciar. Y claro, ¿por qué? Por cualquier cosa. Eso era lo que estaban diciendo los discípulos. No me puedo divorciar por cualquier cosa. De que entonces esto está mal. Y eso fue lo que dijeron los discípulos. Aquí Marco lo dice de una manera diferente. Ellos le preguntaron lo mismo y Jesús les responde. Marco está escrito para pueblo gentil, para nosotros. La respuesta en Mateo es diferente a esta respuesta. La respuesta en Mateo es prácticamente apuntando a los judíos. La respuesta en Marco es apuntando al pueblo gentil. Dice, cualquiera que repudia a su mujer, la repudió, y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Pónganse el enfoque, ¿qué es lo que está apuntando a la ley de lo que estaban haciendo? Ellos estaban diciendo que por cualquier cosa me podía divorciar. ¿Qué si llegase a entender? Bueno, vamos a llegar a entender qué es lo que está diciendo. Le está diciendo, si un judío miraba a otra mujer y le gustaba, inmediatamente él buscaba la manera de deshacerse de esta y se casaba con la otra. Y usaba la ley para justificar su adulterio. Porque inmediatamente dejaba esta, inmediatamente se casaba con la otra. Entonces ellos estaban adulterando. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Claro que es pecado que tú dejas a tu mujer para irte con otra. Porque estás adulterando y usando la ley como excusa para tu adulterio. Eso no es el foco del divorcio. O sea, lo que permitió Dios por el pecado no era eso.
Eso es pecado y más pecado todavía. Lo que permitió Dios era una persona que se está destruyendo su vida. Mejor sepárese, salgan en paz. Decía un comentario por ahí que leí, que a un pastor viene y se divorcia, un pastor se divorció, y él quería seguir en el ministerio y le dijeron, no puedes seguir en el ministerio. Así que, como se divorció y se casó de nuevo, fuera del ministerio. Bueno, esas son las normas, esas son las reglas. Pero él llegó a decir, bueno, mejor era que matara a mi mujer y entonces o sea, locura, ¿no? Estoy hablando de locura. Mejor es que matara a mi mujer y entonces se murió mi mujer y entonces me puedo casar. Porque la ley dice que locura, ¿no? Pero eso es lo que estamos diciendo, que entonces hasta que se muera tu mujer o tu hombre, no puedes hacer nada porque la ley dice que esta ley del matrimonio es hasta que la muerte los separe. Pero son los pensamientos que salen en la humanidad del hombre. Imagínense el pecado en su vivo color que es. Los hombres hacen eso, las mujeres hacen eso, provocan asesinatos, muertes y todo lo demás, pagan y hacen de todo. Lo que estamos hablando del mundo, o sea, es la locura. Pero entre nosotros no puede ser así. Ahí viene la palabra, entre nosotros no puede ser así. Pero antes, ¿qué debemos enseñar como iglesia sobre el matrimonio? Debemos enseñar que Jesucristo es la única provisión de Dios para restaurar al hombre con Dios. Jesús murió en la cruz del Calvario para convertirnos en hijos de Dios. Juan 1:12 registra eso, ¿verdad? Pero Él no solo murió en la cruz del Calvario, sino que murió por todos nuestros pecados, por todos. No hay pecado que la cruz y la sangre de Jesucristo no hayan cubierto. No hay. ¿Cómo tenemos acceso a ese perdón total? Cuando ponemos nuestra vida en las manos de Jesucristo, cuando confiamos plenamente por fe que la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario me cubre a mí. Entonces el matrimonio comienza a tener otro color en Cristo. Porque solamente dos redimidos en Cristo forman una nueva familia, una nueva unidad. Solamente es lo que Dios nos está diciendo. Dos cosas que Dios aborrece. Uno, que el hombre, hijo de Dios, en el Antiguo Testamento, se casara con una idólatra. A él lo mataba y decía, ese hombre ya no pertenece a la familia de Dios. Así que a Dios no le gusta que nos casemos con personas que tienen diferente pensamiento, diferente forma, creencia, no creen en Dios. ¿Cómo me voy a casar con alguien que no cree en Dios? Y lo segundo que a Dios no le agrada para nada es el repudio, el divorcio. A Él no le gusta eso. Pero por causa del pecado, pues por amor a sus hijos, lo permitió. Lo permitió. Pero en Cristo la cosa cambia. En Cristo cambia el asunto. Los hijos de Dios no deben pensar en divorcios. Para nada. Aquí dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. ¿De dónde, pues, podemos extraer eso? Para que estemos claros aún lo que Pablo respondió. Por la obra de Cristo, el matrimonio entonces se convierte en una figura nueva, en el misterio de la relación de Cristo y la iglesia. Esa es otra parte interesante. Efesios 5 nos habla de esto. Efesios 5 nos dice toda la figura del matrimonio en Cristo. Estoy hablando en Cristo. ¿Y significa en Cristo? Que ambas personas deben ser hijos de Dios. Ahora, comentarios comerciales. Yo siempre tiro mis comerciales. ¿Una persona que dice que cree en Dios es cristiana? No. Solamente aquellos que han entregado su vida a Cristo pueden vivir una vida cristiana. Solamente una persona que camina en fe, una persona que camina en Cristo, sirviendo al Señor, es cristiana. No es por hacer obras. No se confundan, chicos, chicas, no se confundan.
No puede ser que por hacer obras, porque cualquiera se pone a hacer obras. De eso he visto bastante personas que llegan acá y pasa eso, ¿no? Hacen obras, participan en todas las actividades de Intégrate y la muchacha queda encantada, parece que, qué cristianazo. Pero es temporal porque son obras humanas. Tienen que ver cómo vive, cómo ve la palabra de Dios. Estudia la Biblia, está discipulando, cree en el ministerio de la iglesia. No se engañen. Satanás puede hacer eso. La palabra lo dice muy claramente: no nos unamos en yugo desigual. Bien, pero Efesios nos está señalando lo bonito del matrimonio en Cristo, en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa fue la obra de Jesucristo. Él hizo esa obra. Ahora, miremos el 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Varones, no se cansen con una mujer que no cree en esto. No se casen, se lo advierto, no se casen con una mujer que no cree que el varón es cabeza de la casa. No se casen porque van a tener problemas. ¿Y usted cree que después que se casa usted la va a dominar? No, eso no existe. Eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir. No se engañen. Si ella no cree en esto, entonces es cristiana. Si esa es una ordenanza de Dios, debes ver a Cristo como cabeza de la iglesia, pero el varón es cabeza de la casa. Va a tener problemas, varones. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Wow, dura esa palabra para la mujer, pero también para los hombres. Maridos, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Wow, mujeres, damas, una característica que tiene que tener ese varón, wow, debe entregar su vida. Y eso significa que si hay algo que deshonre a su novia, él no lo va a hacer. De ninguna manera, nada. Ustedes nada más mírenlo. Cualquier cosa me deshonra de alguna manera, hace que yo me vea raro, feo. No. Este no va a dar su vida por mí. Y menos va a dar una persona que no sea creyente. ¿Cómo va a dar la vida por su mujer? No existe eso. No se engañen, damas. Miren bien con quién se están casando. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es una persona que maneja la palabra de Dios y santifica a su mujer en ello, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Wow, sublime, grande. Un hombre que tiene a una mujer impecable. No la abochorna, ni la toca, ni nada, porque la considera pura, preciosa. Hay novios que practican no besarse hasta el matrimonio. Amén por esos novios. Que no andan a solas y un montón de otras cosas. No, nada de eso. ¿Por qué? Porque ese varón tiene que amar a esa mujer, amarla, no causarle arrugas ni nada de eso. Así también los maridos deben amar, ya 2 veces, maridos, amad. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Se convertirán en uno. Esto no ha cambiado, serán una sola carne. Y ahora en Cristo más son carne de mi carne y hueso de mis huesos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Damas, si su esposo no cree en eso, bueno, sus novios no creen en esa palabra, no se casen. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El ser uno no es estar unidos nada más, estar ahí, compartir juntos. El ser uno es que ustedes se convierten en uno, hasta llegan a parecerse, son igualitos en todo, hablan igualito, todo. Se parecen tanto.
Eso es lo que llega a ser uno. Si a mí me duele algo, a ella le duele. Si ella se golpea el dedo, yo sufro. Eso es uno, una sola carne. Eso es lo que debe practicarse en el matrimonio cristiano. Pero dice Pablo, grande es este misterio. Mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Amén. Porque es un misterio, el matrimonio es un misterio para nosotros. Que Dios ponga en el corazón de ambas personas el quererse, eso es imposible. Porque somos pecadores, egocentristas, pero pasa. Y que llegue a tener estos sentimientos un hombre por una mujer, no se confundan con el enamoramiento, que esa es otra etapa, enamorarse, todo lo ven rosado, no sé. Porque cuando uno está dentro del matrimonio las cosas cambian. Ahí uno tiene que tener decisiones claras. Yo decidí amar a esta mujer hasta que la muerte nos separe. Y no hay nada que pueda impedirlo. Y si pasa algo es mi culpa. No es como la mujer que me dice, no, es mi culpa. Como dice la gente comúnmente, me salió mal a la mujer, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Pero no, es mi culpa. Es mi culpa, no es quién le salió mal, es mi culpa. Yo llevo la culpa, yo desobedecí al Señor. Yo fui el pecador y hice daño a mi carne. Eso es lo que dice la palabra. Es un misterio, pero Dios pone eso. Y tenemos el poder del Espíritu Santo para que haya matrimonios duraderos hasta la muerte, perfectos. Y ahí es donde entra la palabra. ¿Se está contradiciendo entonces Dios? ¿Se está contradiciendo Jesús? No se está contradiciendo en nada. Él no está contradiciendo en nada. La respuesta de Jesús no se contradicen. Él está claro en sus pensamientos de lo que está haciendo. Está corrigiendo una mala interpretación de la palabra de Dios. Pero en Cristo, las personas cristianas no deben pensar ni siquiera en el divorcio. No deben. Dos cristianos deben luchar por la unidad hasta la muerte. Pero si usted se casa mal, va a haber problemas, ¿sí o no? Si usted se casa mal, si usted se casa sin estos principios, como le dije, hay elementos y circunstancias que van a darse. Y si usted se casa mal, a la larga lo que va a dar es un divorcio. Ahora pregunta, si usted se divorcia en Cristo, mira, si usted se divorcia en Cristo, ¿qué es la recomendación de Pablo? Quédese sin casar. ¿Por qué? Dice, él lo dijo así, quédese sin casar. Porque ustedes, dos personas maduras, se divorcian. Dos personas maduras en Cristo, estoy hablando de un matrimonio en Cristo, está la posibilidad de que vuelvan a unirse. A veces se separan y comienza la cosa, vamos a tratar y atender este matrimonio. Y de paso, cada vez que se divorcian es porque no han ido a buscar ayuda, se quedan solos, se quedan luchando allá solos y Satanás haciendo de la suya. Busquen consejería, para eso están los pastores, que son los que velan por sus almas. Si ustedes tienen problemas, muchas veces uno le da vergüenza. Los varones les da vergüenza porque saben que son los pecadores los que andan ahí. Ellos son los que están haciendo el problema, ¿verdad? Les da vergüenza, entonces no quieren ir delante del pastor, pero vayan. No queremos deshonrar a Cristo en sus instrucciones. No queremos. Pero Pablo dejó allí una regla. Dijo, sepárese, pero no se case. Para que haya la posibilidad de una unión. Eso sería un poco contrario a lo que Jesús está también planteando. Está creando una ley nueva. Y metería en problema un montón de gente. Pero tenemos que verlo en la figura de los cristianos, de dos cristianos, dos creyentes, que están tomando la decisión guiados por el Espíritu de Dios. ¿Deben llegar a un divorcio? Y Pablo está dejando la posibilidad, bueno, sepárense por un rato para que piensen qué está pasando, sigan con la consejería, pero pueden volver a unirse. ¿Hay algún problema con volver a unirse? Es su esposa, nada más que se separaron por un tiempo. Son una sola carne, pero hay cosas que se metieron dentro del matrimonio. Así que no miremos ningún divorcio y ni ninguna otra unión con ojos
de acusación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Dios pudo poner una ley por amor a el sufrimiento que tenga una pareja, que se destruyen a sí mismos, ¿somos nosotros superiores a Dios para juzgar un divorcio o nuevas nupcias? La respuesta de Jesús a los discípulos fue, cuando ellos dijeron mejor es no casarse, y él les dijo, no pueden hacer eso, porque eso no les es dado a todos. Si usted se separa, usted no puede quedarse soltero. Si usted no ha experimentado o no tiene ese don de Dios. Es natural. Dios lo está estableciendo. Pero no agarremos ninguna excusa nosotros los creyentes, los nacidos en Cristo, de decir, el pastor dijo que se podían divorciar y podíamos casarnos de nuevo. Ni yo, ni Alex, ni la iglesia aprueban eso, porque a Dios no le gustan los divorcios. Ni Jesús respondió y dijo no, ni dijo sí, ni Pablo dijo no ni sí. Dio normas. ¿Quiere aprender sobre el divorcio? En capítulo 7 de 1 Corintios está. Y ahí se habla claramente. Pero él no fue categórico en cerrar nada, porque siempre tenemos la gracia de Dios. La gracia de Dios. No se olviden de eso. ¿Hay algún pecado que no pueda ser perdonado? No hay ninguno. Entonces no seamos nosotros los jueces de la Inquisición condenando a los divorcios o las nuevas nupcias. Nosotros no sabemos ninguna de las situaciones. Ninguna. Cada situación es muy particular. Y todos debemos luchar para que ningún matrimonio de la Iglesia de Redención se rompa. Ninguno. Todos debemos, si hay algún problema entre dos parejas, nosotros somos responsables como iglesia de conducir. Vayan a consejería, no se queden así. Porque pueden ir y pues presentarse ya tarde y ya no hay cómo reconciliarlos, y entonces se separan pues y se quedan separados. Así que son problemas. Dios nos ama y Él quiere que nosotros como iglesia enseñemos al mundo que el matrimonio de dos personas en Cristo Jesús es un matrimonio que dura para toda la vida. Para toda la vida. Así que tengamos ese corazón. Eso es lo que buscamos. Ahí hay conclusiones en su boletín, después la leemos. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, te damos las gracias, Padre. Porque en medio de todo, Señor, sabemos que el matrimonio no es eterno. No es eterno, es una condición humana, y el pecado destruyó esa unión que representa la unión tuya con la iglesia. Tú tuviste, Señor, que darle carta de divorcio a Israel, porque fue infiel al Dios vivo. Sabiendo que el pecado dominaba a Israel, tú le volviste a amar, Señor. Habiendo fornicado con todas las otras naciones, tú le volviste a amar. Y así como nos enseñas en Oseas, Padre, tú la tomaste nuevamente y la hiciste tu esposa. Cuánto amor, Señor, hay. Cuánto es el amor que nos has dado, Señor, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que nunca veamos, Señor, esta relación de pareja como algo poca cosa, sino como algo grande, Señor. Que cuando un joven decide casarse, que lo haga con los términos que tu palabra indica y en la dirección del Espíritu de Dios. Guarda, Señor, a las parejas que hoy ya están siendo parejas, a los matrimonios de nuestra iglesia. Fortalécelo, Señor. Que esta palabra sea también para bendición, para que ellos sepan que lo que unió Dios no lo separa el hombre. En el nombre de Jesús, danos paz, Señor, y danos esa
fuerza para contarle al mundo cómo es el matrimonio en Cristo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.